Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a explorar dos dispositivos fascinantes del mundo de la electroquímica, la celda electrolítica y la pila voltaica. Ambos se utilizan para convertir energía química en energía eléctrica, pero lo hacen de formas muy diferentes. Hoy vamos a explicar cómo funciona cada uno de estos sistemas, qué partes lo componen y cuál es la diferencia entre ellos. Empecemos con la celda electrolítica. ¿Qué es una celda electrolítica? La celda electrolítica es un dispositivo que utiliza energía eléctrica externa para provocar una reacción química, no espontánea. En otras palabras, la celda electrolítica consume electricidad para hacer que ocurra una reacción química. En este dispositivo encontramos varios componentes clave. Veamos cuáles son. Uno de estos componentes clave son los electrodos. El ánodo es el electrodo donde ocurre la oxidación, o sea, la pérdida de electrones. Y el otro es el cátodo, es donde ocurre la reducción, o sea, la ganancia de electrones. Tenemos otro componente clave, que es la solución electrolítica. Es el medio que permite que los iones se desplacen entre los electrodos, que suele ser una solución acuosa de sales o ácidos. Y encontramos el último componente clave, que es la fuente de corriente externa. Esta fuente de energía eléctrica es la que hace posible que la corriente fluya a través de la celda y se realice la reacción química. Por ejemplo, si realizamos la electrólisis del agua, la corriente eléctrica separa el agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se libera en el cátodo y el oxígeno en el ánodo. Bueno, ahora que ya sabemos qué componentes tiene una celda electrolítica, vamos a ver cómo funcionan. Cuando se aplica corriente eléctrica, los iones en la solución se mueven hacia los electrodos. En el ánodo, los iones pierden electrones en un proceso llamado oxidación, mientras en el cátodo, los iones ganan electrones en un proceso conocido como reducción. A continuación, les dejamos un ejemplo visual. Bueno, imaginemos que estamos realizando el electrólisis del agua. En el ánodo, los iones de oxígeno se combinan para formar gas oxígeno. Mientras tanto, en el cátodo, los protones se combinan con electrones para formar gas hidrógeno. ¿Qué es una pila voltaica? Ahora vamos a hablar de la pila voltaica. A diferencia de la celda electrolítica que necesita una corriente externa para funcionar, la pila voltaica genera electricidad de manera espontánea mediante una reacción química. Una pila voltaica está compuesta por tres partes principales: dos electrodos, el ánodo, que es donde ocurre la oxidación, y el cátodo, que es donde ocurre la reducción. Electrolito es una solución iónica que permite el paso de iones y está presente en cada uno de los compartimientos de la pila. Conexión externa. Los electrones fluyen desde el ánodo hasta el cátodo a través de un conductor externo, generando electricidad que puede ser utilizada. Un ejemplo es una pila voltaica zinc-cobre, también conocida como pila Daniell. El zinc actúa como el ánodo donde se oxida y el cobre se reduce en el cátodo. Los electrones fluyen de zinc a cobre a través de un conductor externo. Ahora veamos cómo funciona la pila voltaica. Cuando la pila está en uso, el ánodo pierde electrones en un proceso de oxidación, mientras que estos electrones viajan a través de un conductor hacia el cátodo, donde ocurre la reducción. Este flujo de electrones es lo que genera la corriente eléctrica. Por ejemplo, en la pila Daniell de zinc-cobre, el zinc se oxida en el ánodo, liberando iones de zinc que pasan a la solución. Los electrones que se liberan viajan a través del conductor hasta el cátodo, donde los iones de cobre se reducen y se depositan como cobre metálico. Por último, vamos a ver las principales diferencias entre una celda electrolítica y una pila voltaica. Dirección de la corriente. En la celda electrolítica, la corriente fluye en contra de la dirección natural, ya que se necesita una fuente externa de energía. En la pila voltaica, la corriente fluye espontáneamente debido a la reacción química. El proceso químico en la celda electrolítica, las reacciones son no espontáneas y requieren de energía externa. En la pila voltaica, las reacciones son espontáneas y liberan energía. Para aplicaciones, las celdas electrolíticas se utilizan en procesos como la electrólisis del agua, la galvanización de metales o la producción de compuestos, y las pilas voltaicas se usan en dispositivos portátiles como baterías.
En resumen, la celda electrolítica y la pila voltaica son dos ejemplos impresionantes de cómo la electroquímica puede generar o consumir electricidad. La celda electrolítica requiere energía externa para realizar una reacción no espontánea, mientras que la pila voltaica genera electricidad espontáneamente. Esperemos que este video te haya ayudado a entender mejor estos conceptos clave. Muchas gracias por su atención.